Buen día, profesor. Voy a resolver 4 ejercicios de tanto de calor como también transferencia calorífica. Ok, comencemos con la número 6 que dice una bala de plomo. Aquí está el primer dato, que una bala de plomo con su constante de 128 joules sobre kilo por kilogramo de 3 gramos a 30 Celsius se dispara con una rapidez de 240. Aquí tenemos un dato de velocidad con un gran bloque de hielo, que es su fusión, su calor latente de fusión va a ser 3,34 por 10 a las 5 joules por kilogramos a 0 grados, que es el hielo, que está al límite del hielo, que le falta un poco de calor para que se transforme en agua, en el que queda incrustada. ¿Qué cantidad de hielo se derrite? Ok, tenemos una bala de plomo que va a velocidad de 240 hacia un bloque de hielo, hacia un bloque de hielo. Ujú. Aquí es el bloque de hielo. No sabemos la masa del hielo, pero sí sabemos que este tiene una temperatura inicial de, ¿cuánto dice? De 30 grados Celsius, como también tiene una masa igual de 3 gramos. Ok, tenemos estos datos y ¿qué podemos hacer? Ujú. Bueno, aquí yo copié todos los datos para no hacernos un demoreo. Y bueno, lo que podemos hacer primero, ahí es la energía cinética. La energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ok, y para eso tenemos la parte de que va a ser un medio por la masa. ¿Y cuánto es nuestra masa acá? Nuestra masa es 0,003 gramos, kilogramos diré, por 240, que es la velocidad al cuadrado. Ok, esto resolviendo nos va a darnos igual a 86,4 joules. Ok, ese es un primer calor o energía que se da. Y vamos con la segunda, que bueno, que para entender el hielo, sobre cuánta agua se va a derretir, que es lo que nos pide, es que está en el punto cero de grados Celsius, que acá necesita un calor latente de 80 calorías, o en este caso que son 3,34 por 10 a las 5 joules, para pasar del estado sólido al estado líquido. Y para eso la bala va a incrustar y va a generar una cierta temperatura que va a derretir cierta cantidad de agua, no toda, pero una cierta parte. Y bueno, como saben que cuando va a ser incrustada, la bala se va a enfriar. Se va a enfriar al punto que va a ser de temperatura final, va a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a seguir avanzando. Y tenemos que del calor va a ser de plomo, va a ser igual a 128 por 0, bueno, eso ya lo hemos hecho, perdón. Bueno, que de calor ganado y calor perdido aquí que van a estar. Vamos a tener que para eso vamos a necesitar un de 128, que es la constante de plomo. Esto va a ser multiplicado por 0,003, que es la masa, y por el 30.
Que bueno, esa es la energía cinética y eso va a ser el calor que va a emitir también por su cuenta, que va a ser 11,52 joules. Para que tengan a entender, este joules que hemos sacado de plomo fue más que nada por su velocidad, por la energía cinética. En cambio, ese es por el calor que tuvo, por la temperatura que tuvo. Ok, para esto vamos a hacer una ecuación que va a ser QT, va a ser igual a QL, que va a ser 86,4 más 11,52, va a ser a la latente para dar, que bueno, que esto sumando nos va a darnos un total de 97,92. Y ese calor latente es la parte para pasar de sólido a líquido. Lo cual tenemos acá que es 3,34 por 10 a la 5 joules. Entonces sería 3,34 por 5 por 10 elevado a 5 joules. Pero esto puede ser para cierta cantidad, así que vamos a poner la masa como una incógnita que vamos a hallar. Que bueno, al resolver esa simple ecuación nos va a dar un igual a 2,93 por 10 a la menos 4. Que esto va a ser en kilogramos. Pero si queremos llevarla a gramos, va a ser igual a 0,293 gramos. Lo cual es muy poco, sí, pero hay que entender que es muy poca cantidad de plomo que va a estar incrustándose. Si sería mucho más, obviamente que va a haber más derretimiento del hielo. Ok, esa es la primera. Ahora pasamos a la segunda. Que la segunda está un poquito más alargada. Que bueno, primero que se entiende un cubo de hielo a menos 10 grados, que es nuestro primer dato, con una masa total de 0,045 kilogramos, que nuestro segundo dato se coloca con 0,3 kilogramos de agua, que es nuestro tercer dato, y el cuarto dato es 30 gramos, 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio? Ok, para eso hay que entender que el hielo es a menos 10, va a ser una temperatura de menos 10 grados Celsius, como también va a tener una masa de 45 gramos, voy a trabajar con gramos, como la parte del agua, voy a poner digamos que es un vasito, ese vasito tiene una capacidad de 300 gramos de agua, que sería ahora mililitros de agua, es lo mismo, con una temperatura que va a ser igual de 30 grados Celsius. ¿Ven la diferencia? 45, 300. Es demasiada diferencia. Así que no creo que el agua se vaya a derretir. Diré a solidificarse. Entonces ponemos nuestra flechita que nos van a indicar de dónde a dónde tenemos que trabajar. Que bueno, aquí tenemos que va a ser de menos 10 grados Celsius, que es del hielo, que vamos a pasar a del agua, que está a una temperatura de 30 grados. Un poco caliente, sí, pero está a esa temperatura. Entonces, lo que va a hacer es que la temperatura 0 va a ser acá. Para acá va a ser calor 1. Acá para pasar de estado sólido a líquido va a tener que pasar por un calor latente, que es el calor latente 1. Y de acá hasta tal lugar va a ser el punto de equilibrio, que voy a poner con T, que se hace calor Ross. Pero si nos damos cuenta, el agua va a pasar de tan caliente a un poco más frío. Entonces ese también va a ser con un calor 3. Ok, teniendo nuestra gráfica, vamos a hacer las ecuaciones para hallar. Para eso tenemos que saber que calor ganado
más el calor perdido va a ser igual a cero. O como también se puede hacer como el calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Ok? Solo para aclarar en esa parte. Dale, entonces va retomando. Esto va a ser hielo. Acá va a ser de agua. Agua. Y de acá punto de equilibrio. Teniendo en eso en cuenta, vamos a ver el Kiko se mata. El, el calor es igual al calor específico por la masa y por la variación de la temperatura. ¿Ok? Con esa fórmula vamos a hallar esas tres ecuaciones, de las cuales las colocaré aquí, que va a ser el primero de hielo, que va una variación de temperatura inicial de -10 a una final de 0, entonces va a ser la variación de temperatura de 10 grados. ¿Ok? Va a ser entonces 0,5 por 45 gramos y por 10. Todo eso va a ser igual a 225 calorías. ¿Ok? Eso es para el calor 1. Para el calor 2, que va a ser el latente, va a ser un 1 por 45 y luego por T. No, perdón. Ese es el calor 2, el de acá. ¿Sí? Es lo mismo. Que bueno. ¿Por qué se pone un T en la variación de temperatura? Porque es de temperatura final menos la inicial. La final es T. Menos 0, entonces va a ser T. Solo para aclarar. Y bueno, acá va a ser igual a 45 T de calorías igualmente. Luego eso va a ser calor latente, que esto va a ser para derretir hielo, que va a ser de 80, porque 80 es el calor latente para el agua, para pasar de sólido al líquido, por 45. Que esto va a ser igual a una temperatura, a una energía de calorías de 3600 calorías. ¿Ok? Teniendo eso, vamos a ir al calor 3, que va a ser igual a 1, que va a ser calor específico, por 300, que va a ser la cantidad de agua que tenemos, y por la variación de temperatura. Y aquí tenemos que recordar que va a ser cabeza menos cola. Entonces va a ser 70 T menos 30. ¿Ok? Entonces va a ser T menos 30. Y eso nos va a darnos un igual de 300T menos 9000. Así que esto, al dar ya la ecuación sumando, va a ser igual a 225 más 45T más 3600 va a ser igual a 900 de 9000 menos 300T. Al resolver nos va a darnos que T va a ser igual a 15 grados Celsius. Y de esa manera podemos hallar. Hay que entender que esa gráfica nos puede ayudarnos un montón en la resolución de estos problemas. Vamos con la cuarta, que esto va a ser la parte de transferencia de calor. Acá primero tenemos que leer los datos para poder recién sacar todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos acá? Una placa de hierro de 2 centímetros. Ok, entonces de 2 centímetros de espesor, ok, es nuestro primer dato. Tiene un área de 5000 centímetros cuadrados, que es nuestro segundo dato en su sección transversal. Una de las caras está a 150 grados Celsius, ok, la cara 1 está a 150 grados Celsius y la siguiente está a 140 grados Celsius. Entonces nos pide los watts, la potencia con lo que se transfiere por cada segundo la energía en forma de calor. Que bueno, para tener eso en cuenta va a ser el gráfico algo así.
Perdón que no soy un buen dibujante, pero algo es algo. Acá va a ser de ese estilo. Lo cual por acá va a pasar una temperatura de 150 grados Celsius. Y por esta parte va a traspasar uno de 140 grados Celsius. Esto es un espesor de 2 centímetros. El área transversal que es este es de 5000, como nos lo menciona. Y bueno, la constante que nos dan, que es muy importante, va a ser de 80 watts sobre MK. Que bueno, que para resolver esto vamos a necesitar el de acá primero. Que bueno, es watts, o la potencia va a ser igual a la constante por el área transversal por la variación de las temperaturas entre el espesor. Ok, bueno, para eso vamos a dar que H va a ser igual a 80 por 5000, pero ese va, como es en centímetros, vamos a tener que pasar metros. Entonces vamos a poner eso de aquí de esta manera. Y todo eso también multiplicado por 10, que es la variación de 150 menos 140 va a ser igual a 10 grados. Sobre el espesor que es en centímetros, así que lo pasamos a metros con esto. Por 10 a la menos 2. Ok, con esto prácticamente ya tenemos casi solucionado. Entonces solo resolvemos, no es difícil, aunque se lo pasamos a la calculadora, nos va a dar un total de 2 por 10 a la 4 joules por segundo. Que esta potencia se mide en joules sobre segundos, por segundos, ¿ok? Ya, teniendo esto, vamos a dar el último, que es similar, solo que aquí hay que leer un poquito más detenido, que nos dice que ambos, un momento, ok, ambos, tanto la longitud 1 como la longitud 2 es igual a 30 milímetros. 3 milímetros iré. Entonces esto más esto va a ser un total de 6, que cada uno es de 3 y 3 milímetros. Ok, ya teniendo eso, nos dice que la temperatura 1 va a ser de 100 grados. Ok, entonces va a ser de 100 grados. Y la temperatura 2 va a ser igual a 0 grados. Para la placa de la izquierda, cada uno, o sea, su constante va a valer igual a 48,1. Y para la placa 2 es igual a 68,2. Calcule la tasa de flujo del calor a través de las placas de temperatura. Vamos a utilizar el mismo método de la ecuación de transferencia de calor. Entonces esto va a ser igual a la temperatura, va a ser igual, ya pasándolo todo ya, sería igual a 48,1 por 30 y este. Déjame chequear un pequeño aquí. Ok, ya. No me va a alcanzar en tanto espacio, es que lo voy a cambiarlo. Que vamos a poner más acá. 48,1 por 37 por 3 por 10 a la menos 3 más 68,2 por 27, 273 y por 3 por 10 a la menos 3. Todo eso dividido entre 48,1 por 3 por 10 a la menos 3 más 68,2 por 3 por 10 a la menos 3. Ok, este
esta ecuación, perdón que soy un poco más rápido, pero ya no tengo tanto tiempo, más por la duración del video, que todo esto es lo mismo que hemos hecho acá. Es la misma ecuación, solo que la misma ecuación, ¿ok? Es la misma ecuación, solo que en esa parte como tenemos dos placas y nos trata de hallar la temperatura que sea en el intermedio, entonces estamos haciendo una división entre la placa 1 y la placa 2 para hallar. Prácticamente esa sería una breve explicación, que ahorita con la calculadora sacaremos el- la respuesta, que va a ser 48,1 por 37. Ujú. Por 3 por 10 a la menos 3 más 68,2 por 373 y luego multiplicado por 3 por 10 a la menos 3, que ese más que nada son los grosores, 3 por 10 a la menos 3, que son los grosores de las placas. Todo eso por 48,1 por 3 a la por 3 a por 10 a la menos 3 más 68,2 por 3 por 10 a la menos 3. Ya. Ujú. Ok, entonces la temperatura que sea en el intermedio nos va a darnos igual a 175,393. ¿Por qué nos da un poco más alto si la emisión de 100? Más que nada es porque acá se va a concentrar más el calor, ya que esa placa tiene su constante más alta que la de acá. ¿Ok? Entonces esto sería la respuesta hacia hacia la incógnita. Bueno, con esto se acaba. Muchas gracias.